El doctor Hugo Barsi, que es abogado, que es embajador, que es asesor especial en integración regional, que es de la Cancillería Argentina, obviamente, que es presidente de la Fundación Planeta, que es el programa latinoamericano de nuevas estrategias en tecnologías avanzadas. Además de estar, entre otras cosas, como director de la Cátedra Abierta Bernardo Klixwer en la Universidad Nacional de Misiones. También es asesor en CAME sobre todo lo que tiene que ver con este tema. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por atendernos. Mabel aquí desde la RZ. Mabel, un placer saludarte, a vos y a tus oyentes, un gran gusto. Bueno, muy amable, Hugo. A ver, yo les estaba contando recién a la gente que estábamos haciendo mención de lo que ha significado este congreso en México la semana pasada, donde tuviste la posibilidad de estar, y pregunto, ¿resultados? Bueno, hoy en día resulta particularmente llamativo, curioso, el participar de eventos en los cuales compartís el espacio con gente, con personalidades, con digamos, gente que está en la misma problemática de distintos países, porque hoy no hay espacios comunes como había no hace mucho tiempo para poder debatir estos temas. Claro. Y cuando uno se encuentra, empieza a redescubrir las extraordinarias coincidencias que hay en la problemática que estamos tratando. Uh-huh. Ahora, decime, sí. No, pero ¿y si hay coincidencias, se buscan soluciones? Mirá, hay una búsqueda, digamos, una búsqueda sistemática, pero un desconcierto también sistemático de cómo llevar a la práctica las inquietudes y las soluciones y las propuestas. Con una mirada optimista, en el sentido de que es curioso cómo esas coincidencias a las que hacía referencia se multiplican. También encontrás en paralelo que las instituciones que normalmente se ocupaban de esa problemática hoy están en una situación general de debilidad, y hoy prevalece la relación entre las personas de distintos lugares de América Latina o del mundo que de las instituciones. Entonces, quiere decir que a la problemática que tenemos que sumarle la dificultad de las herramientas para hacerle frente. Aquí en esta convocatoria, que es la convocatoria Explorando Tecnologías de Punta para el Combate a la Pobreza en México, bueno, es realmente un tema muy, muy convocante, porque cuando se analiza la tecnología aislada de lo social, uno puede cometer grandes errores o puede cometer grandes equivocaciones. Nosotros necesitamos la tecnología en abstracto o la tecnología que necesitamos. Claro. Y esto no es una pregunta, digamos, teórica. Vayamos a las cuestiones concretas. Nosotros necesitamos tecnologías que resuelvan, por ejemplo, los temas de la salud, o que nos permitan avanzar en la producción de alimentos, o necesitamos tecnologías que reemplacen el trabajo del ser humano. Es todo un desafío, Vos sabés que respecto de eso, recién estábamos hablando justamente con el ingeniero Berizo de Rosario, que es un arduo defensor de lo que significa el auto eléctrico, y justamente el planteo que surge acá en el medio, que era lo que yo le decía, a ver, si avanzamos con una cuestión tecnológica, también hay que tener en cuenta qué pasa, por ejemplo, en el caso del vehículo, con las fábricas automotrices. ¿Qué va a pasar con la cantidad de trabajadores y de empleados que están allí, que de repente se van a tener que o bien capacitar para un cambio, o bien manejar lo que son los lobbies empresarios, como para poder mitigar lo que es una cuestión de desocupación en el medio, y además toda una estructura que
vaya acorde con lo que es ese planteo, porque esto cómo surgió. Yo recibo un informe donde hay un proyecto que se presenta, un proyecto de un legislador, para la utilización, o por lo menos para lo que es el armado de la estructura de las centrales de abastecimiento de energía eléctrica para los vehículos. Ahora, sí. No podemos comer el postre si todavía no cenamos, digo yo, ¿no? Bueno, sí, hay, digamos, hay gente que extraña el postre también, ¿no? Claro, sí, no, sí. Pero mira, a ver, alrededor de esto, a mí me parece que el modo de poder, digamos, interpretarlo, enfocarlo, debatirlo a nivel internacional, es, en primer lugar, comprender que esta es una problemática del conjunto de los actores sociales. Acá es el sector público, es el sector, digamos, empresario, particularmente de la pequeña y mediana empresa, de las universidades, de la ciencia y la tecnología, de la logística, digamos, de todo lo que compone, digamos, la vida cotidiana. Esto es una problemática que a veces se discute en ciertos sectores, a veces solo en los académicos, a veces solo en los productivos, en los empresarios. Y esto es un tema global que fue una, digamos, de las grandes conclusiones que sacamos en este evento, repitiendo muchos otros, y es que nos encontramos con una situación internacional en la cual ya está establecido y está estable que el 1% de la humanidad tiene el 50,4% del Producto Bruto Internacional. Ahora, uno dice, ¿cómo el 1% tiene digamos, más del 50%? Y resulta que en el año 2017, Oxfam, que es la gran organización que investiga y tiene todas estas cifras, presentó en Davos las cifras del 2017. En el 2017, ese 1% tuvo el 82% del Producto Bruto Mundial. El 1 tuvo el 82%. Entonces, ¿cómo hacemos para evaluar la marcha del mundo si no lo miramos en su conjunto? Claro. Si lo miramos individualmente desde cada uno de nuestros países, o si miramos solo hacia adentro. Ahora, es todo un desafío esto, Hugo. Uno se pone a pensar también en medio de todo lo que significa. Yo sé y uno sabe que todos los cambios y todos los registros son conflictivos, y no todo el mundo está preparado, capacitado como para poder abordarlo en su conjunto, porque siempre muchas cosas o muchas patas terminan quedando escurridas allí o muchos hilos, mejor dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo se puede hacer para poder, porque tampoco la sociedad tiene absoluta conciencia de lo que significa un desarrollo social? No se lleva adelante eso tampoco, ni siquiera desde el individuo. Convengamos en lo siguiente, en mi opinión, ese 1% no se pasa la vida contando dinero, ni paseando, digamos, por el mundo. Ese 1% tiene la capacidad de manejar gobiernos, partidos, medios de comunicación, enseñanza, etcétera. Es decir, no es que estamos sorprendentemente frente a ideas. Hay también quienes, digamos, empujan articuladamente ideas. Yo creo que fue en un reportaje anterior contigo que destacábamos que, bueno, que América Latina tenía, digamos, las 5 riquezas naturales más importantes del planeta, que necesita el conjunto del planeta. Sí. Y creo que recordábamos la biodiversidad, la energía,
el agua dulce, la minería, los alimentos, y tenemos porcentajes altísimos de todo esto. Y sin embargo pertenecemos a la región más desigual del planeta. Sí, es una locura, es una locura. ¿Cómo es posible que la región que tiene lo que el mundo necesita es la más desigual? Entonces, vale la pena, porque esto lo discutimos bastante allí en México, de que el gran problema está en la desigualdad. Y que esa desigualdad se va profundizando. Y que entonces el tema de la responsabilidad social que vos mencionabas recién tiene que ver con la responsabilidad de los actores para salir de esta realidad que nos envuelve. Hoy por ejemplo, nosotros tenemos que transformar esas riquezas naturales en productos finales. Tenemos que agregarle valor, ¿sí? Sí. Tenemos que hacer cadenas de valor, correcto. Ahora, para hacer cadenas de valor, porque están, digamos, los dos conceptos, las cadenas globales de valor, que en realidad son las grandes corporaciones, que lo que buscan es dónde encuentro mano de obra barata, claro, y dónde encuentro riquezas naturales baratas. Entonces arman las cadenas de valor en función de dónde encuentran, digamos, las contrapartes que buscan. Pero a nivel regional, ningún país por sí solo tiene todas estas riquezas. Es decir, hay que trabajar en común y hay que generar cadenas de valor. Y en esa cadena de valor están los actores que yo te decía. Está el sector público, está el sector productivo, está el sector financiero, está el sector de la ciencia y la tecnología, está la universidad, está como te decía, la logística, están las fronteras. Hay muchos aspectos, pero están todos de alguna manera vinculados o articulados. Ahora, hay que trabajar justamente, como recién lo dije, articuladamente, para que esas cadenas de valor puedan jugar su rol, para poder avanzar con nuestras capacidades en atacar esa desigualdad y no quedar atrapados en el tema del 1% frente a todo el resto. Entonces, ¿por qué te pongo tanto el acento en esto? Porque cuando discutíamos ahí en México el tema de la tecnología, no podíamos dejar de lado esta problemática que te estoy comentando, claro, porque si no, lo que hacíamos es comentar, en fin, en lo que se avanzó en 3D, en esto, pero por ejemplo se discutía, el ser humano debe aceptar pasivamente que a través de la tecnología se resuelva reemplazar al ser humano, como un poco comentábamos al principio. Es que son robots lo que tenemos que hacer para reemplazar a los humanos. ¿Eso es avanzar en la humanidad? Bueno, son preguntas de fondo que el ser humano tiene que contestarlas, porque las transformaciones tecnológicas hoy, digamos, nosotros convivimos con ellas, ¿no? Yo siempre creo que alguna vez lo comenté contigo, digamos, que mi padre, obrero gráfico, cuando éramos chicos nos decía que para él el gran hecho tecnológico era el fósforo. Ajá. Sí, me lo contaste, sí. Sí, claro, que entonces lo que había transformado, pero había transformado, digamos, a favor. Sí. No transformado para, digamos, beneficiar a algunos sectores y el resto que se las arregle. Y yo me permito comentarte, porque también esto lo conoces, hace años atrás a mí me tocó, por esas cosas de la vida, estar trabajar en el organismo intergubernamental para la informática. Sí. En el año, digamos, a principios de los 80, que estaba dirigido por un argentino. Que este organismo estaba en Roma, dirigido por Fermín Bernasconi,
que siendo argentino había sido electo para dirigir este organismo. ¿Y qué hizo? Él transformó la computación en informática. Ajá. Él, digamos, concebía que la informática era la computación como la astronomía al telescopio. Ahora, ¿por qué te menciono esto? Porque justamente aquí en México ahora recordábamos la declaración se llamaba la Declaración de México sobre la informática, el desarrollo y la paz, donde jefes de Estado, estoy hablando de gente como Mitterrand, etcétera, sí, en el año 1981, en el mes de junio, emitieron esta declaración que si yo tuviera tiempo de leértela, y no te digo qué fecha tiene, y no te digo el título, vos me decís, esto es lo que acaban de acordar ahí en México, en el encuentro, ¿no? La problemática, el desafío, digamos, en aquel momento, con otras tecnologías, era muy similar a lo que tenemos hoy. Ahora, sin lugar a dudas, Hugo, siguen existiendo las problemáticas, siguen estando los desafíos, e indudablemente no hay, por lo menos, a lo mejor estoy diametralmente o enfrentada o equivocada al respecto, pero no hay una voluntad política como para que se pueda llevar adelante una solución sobre todo esto, o sigue habiendo por lo menos una apetencia de división de lo que son los que sí y los que no. Bueno, mirá, yo te digo, en realidad esta pugna, digamos, es una pugna histórica, claro, por ver, digamos, en qué dirección va la humanidad. A decir verdad, qué sé yo, si vos me decís, a ver, comparámelo con algo, yo te lo comparo con un gran serrucho, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. La verdad que la historia es una historia compleja, contradictoria, incluso cosas que han ocurrido en esto que estamos conversando, sí, que tiene una gran trascendencia y que por ahí uno no le termina dando la trascendencia que tienen. Hace 100 años en la Argentina se produjo la reforma universitaria, que fue la pauta que tomaron todas las universidades de América Latina y buena parte del mundo, porque frente a una universidad de élite se desarrolló en Córdoba un fenómeno donde se creó la autonomía universitaria, el gobierno tripartito, la apertura de la universidad a la sociedad, los concursos, un hecho realmente revolucionario. Sin lugar a dudas. A ver, y yo me quedaría, Hugo, pero bueno, se me terminó el tiempo del programa y yo te propongo que sigamos, uno a veces se le eriza la piel por ver que hay tanta injusticia y tan mala distribución sobre lo que son las cosas y, no sé, en un país como el nuestro, que por ahí haya niños con desnutrición, a uno le duele el estómago porque no puede ser, porque es una vergüenza. Y sobre eso igual sé también que desde Fundación Planeta se hacen infinidad de cosas que ya voy a seguir abordándolas al respecto, pero bueno, ha llegado el campanazo final para las estrategias que suman del día de hoy. Hugo, mil gracias. No, al contrario, mirá, yo te diría, digamos, para terminar, que es fundamental convencerse de que no se trata de llegar solo y antes, sino juntos y a tiempo. Solos no resolvemos, nada. Juntos. Y hay que aprender a trabajar juntos. Un beso enorme, Hugo, gracias. Igualmente, gracias por todo.